Estamos esta mañana con Gerson Martínez y más que hablar con el funcionario, con el ministro de Obras Públicas, es importante también, yo sé que usted lo valora de esa manera, que es importante preguntarle. Más que hablar con el funcionario, yo quisiera hablar con el dirigente, con Gerson Martínez del FMLN, también para conocer un poco sobre su visión del próximo gobierno, los 5 años de gobierno. ¿Qué espera o qué debemos esperar los salvadoreños con el inicio de este periodo presidencial de Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz? Estamos esperando un nuevo estilo, estamos esperando un gobierno comprometido con factores como la austeridad, la transparencia. Estamos esperando o debemos de esperar los salvadoreños un gobierno que cumpla realmente, que trate de cumplir al pie de la letra, digamos, lo prometido en su programa de gobierno, etcétera. Así es que le doy la bienvenida a Gerson Martínez, que ya está acostumbrado también a este tema de las cámaras, que está acostumbrado también a esto que se dio ayer, que fue la primera reunión de ministros con su presidente, ¿no? Con el presidente y vicepresidente de la República. Bienvenido, Gerson. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Romeo. Muy buen día. Efectivamente, ayer se dio la primera reunión del Consejo de Ministros. Es como una suerte de acto constitucional para hacer las primeras reformas al reglamento. Y bueno, y vengo este día, Romeo, como servidor público que soy, agradecer a mi país la vida que me ha dado y las oportunidades que me ha brindado de servir. Entiendo, Gerson. Vamos a hablar un poco de la continuidad, ¿no? de tu trabajo, de los retos que vienen por estos 5 años. Pero hablemos un poco sobre el discurso. Tú viste el discurso, escuchaste el discurso, estuviste ahí también en CIFCO del presidente Salvador Sánchez Serén. Algunas personas esperaban quizás que Salvador Sánchez Serén hablara y recriminara a otros partidos políticos lo que se ha dado en el pasado, pero al contrario, la calificación y el consenso que hay de los diferentes analistas y sectores es que fue un discurso de llamado a la unidad, a la reconciliación. ¿Tú lo percibiste en esa línea también? Bueno, escuché el mensaje y me identifiqué con el mensaje. Recuerda, Romeo, que desde el Estado colonial y por casi toda la historia del país, siempre se utilizó el poder, ya sea los poderes fácticos o el poder formal, para fracturar al país. Entonces, nuestro país ha sido un país fracturado, enfrentado, dividido, y nosotros pensamos que es una de las restricciones al crecimiento, de las restricciones al desarrollo. Por eso Salvador hizo constantes alusiones a la necesidad de unirnos para crecer como país, para elevar la calidad de vida de las personas y para imprimirle profundidad y velocidad al crecimiento de la economía. Salvador también hizo una convocatoria a la reconciliación, y la reconciliación lo que significa es asumir que somos diferentes, la diversidad y la pluralidad, pero como diferentes y plurales que somos, tenemos que construir un camino hacia el futuro, hacia el desarrollo. La reconciliación en el discurso de Salvador implica el reconocimiento desprejuiciado y respetuoso de todos los intereses legítimos que hay en la sociedad, de todos los intereses legítimos que hay en la sociedad. Implica también que hay intereses ilegítimos del crimen organizado, de la corrupción, de la narcoactividad, de las formas prebendarias, las viejas formas prebendarias en el mercado. Yo preguntaba si este mensaje de Salvador Sánchez Serén como presidente de la República, Gerson, ¿es el reflejo de su estilo o es el reflejo de una situación a la cual se vio forzada producto de los resultados de las elecciones presidenciales? Recuerda que Salvador, como muchos otros, Salvador no es un político improvisado, él no es un outsider, ese es su compromiso de vida. Él no asumió un compromiso coyuntural, electoral ni quinquenal. Es un hombre que ha dedicado toda su vida al país. Y ese Salvador que vimos ayer
ha sido el salvador de toda su vida. Un hombre ponderado, prudente, maduro y firme. La prudencia nunca debe ser malinterpretada como cobardía, como falta de valentía. Es un hombre muy firme, pero también un hombre muy responsable, un hombre que cumple con sus compromisos. Es importante que las personas honremos nuestra palabra, y Salvador es eso. El compromiso del discurso durante las elecciones presidenciales, ¿no? Es importante, como tú dices, en términos generales, comprometerse con cumplir el programa de gobierno, con darle continuidad a esto, con avanzar en las obras importantes como los programas sociales. La autenticidad y las raíces siempre son importantes. Honrar los compromisos también. En el mundo la política se ha ido desacreditando en parte porque ha existido una mala forma de hacer política en el mundo. En las elecciones se oferta un programa y ya en la realidad se hace otro. En las campañas electorales se promueve una imagen, un envoltorio, pero cuando tú ya ves el desempeño de algunos políticos en la vida son otra cosa. Eso es uno de los aspectos que ha llevado a la desafección, al descrédito de la política. Gerson, ¿cómo debemos entender unidos crecemos todos? Esa frase que la pronunció no menos de 5 veces Salvador Sánchez Serén durante el mensaje de toma de posesión. Unidos crecemos todos. Bueno, en primer lugar, encierra un propósito, una convicción de que necesitamos avanzar hacia una nación fuerte, hacia un país fuerte, saludable, próspero, competitivo, democrático, y que eso solo podemos lograrlos unidos, no con unidos, como una gran familia. Eso. Y recuerda que aquí... ¿Mensaje para la empresa privada, mensaje para los políticos, para los diferentes sectores? Hay un mensaje para todo mundo. Hay un mensaje inclusive para nosotros, los servidores públicos, que entramos al gabinete. Hay un mensaje para todo mundo. Y te lo quiero decir de esta manera. El mensaje de Salvador, que está en línea con el programa de gobierno, que fue ampliamente consultado dentro y fuera del país, parte de que el más vital interés nacional es el tema del empleo. O sea, la superación de la pobreza, pero en el centro está el empleo. Ese es, hoy por hoy, el más vital interés nacional. Pero la tarea más estratégica es elevar la riqueza país. La riqueza del país, la riqueza de las empresas y de las medianas y de las pequeñas y de las micros, pero también la riqueza de la familia, de la familia trabajadora. Eso encierra. ¿Y cómo se logra eso? Elevar la riqueza del país. ¿Cuál es más o menos la fórmula que se prevé que se pueda desarrollar en los próximos 5 años? Bueno, hay que desatar todos los emprendimientos, todos los talentos del país. Eso es importante, romper todas las restricciones a la iniciativa privada, a la iniciativa popular, a la iniciativa ciudadana, todas las trabas ilegítimas. Eso es importante. Hay que tener en cuenta una cosa. Un proyecto de desarrollo de país será siempre un proyecto público, privado y comunitario. Público, privado y ciudadano. Eso es lo que tenemos que unir. Si fuerzas retrógradas en el pasado fracasaron en unir al país, nosotros tenemos que ser distintos. Y acabas de tocar un tema que incluso lo anoté para que no se me olvidara. Si El Salvador está o no está en ruta de un segundo gran acuerdo, probablemente nada se pueda comparar con el acuerdo de paz, la firma de los acuerdos de paz, pero siempre se ha hablado de la necesidad de impulsar un segundo gran acuerdo que no se ha logrado aquí en El Salvador. Lo que se ha logrado es ponerse de acuerdo en temas puntuales, ponerse de acuerdo a lo mejor
en aspectos de economía, ¿no? Aunque ha sido bastante difícil. Pero yo siempre he dicho, estamos camino en ruta a una segunda gran sentada de verdad que propicie, que dé como resultado un segundo gran acuerdo nacional. ¿Debería ser el reto principal de este gobierno o no? Por supuesto que sí. Todavía en el país existen muchos desacuerdos de paz. Y también hay una subcultura que persiste en el país. Todavía hay fuerzas que todos los días tratan de convencer a la gente de que somos malos. Es el lado oscuro de de la realidad. El lado oscuro de la realidad. De que somos un país atrasado, de sí, que somos que un todo país está sin malo, recursos, violento. Y que todo está malo y para el otro todo está malo. Mira, yo lo quiero decir para todos, ver la realidad de un país como una película blanco y negro es perverso. Porque la vida, tú la miras allá afuera, registra matices, colores. Así es la vida, toda la vida, incluso la vida política, toda la vida económica. Entonces, es importante reconocer y registrar las potencialidades que el país tiene. Eso es importante. No podemos estar todos los días machacando los aspectos negativos, poniéndoles el altavoz, el amplificador, tratando de ocultar las potencialidades que el país. Tampoco se trata de colocar a nuestro país como el Alicia en el País de las Maravillas. Ambas actitudes serían intrínsecamente perversas. Más bien en su justa dimensión, como dirían. Tenemos que sincerar las cosas. Creo que tenemos un déficit de sinceridad en ese sentido. Necesitamos un El Salvador mucho más positivo en esa dirección. Gerson, háblame de los matices, háblame de los grises, porque tú me dices, no es posible que veamos El Salvador en blanco y negro, ¿no? Es decir, cuando lo vemos solo desde la parte de la afectación de la delincuencia, que es un problema que se reconoce obviamente, que se debe enfrentar, lo estamos viendo desde la parte muy negativa de El Salvador. Y tú me dices, no es posible que sigamos viendo El Salvador como el blanco y negro. ¿Cuáles son los grises que debemos ver y que a lo mejor no lo percibe la gente tan fácilmente? Pero mira, los aspectos grises tenemos que asumirlos como desafíos, como retos. Los grandes líderes de un país, sea en el ámbito económico, en el ámbito social o en el ámbito político, no pueden convertir las cosas como que es un ejercicio académico. De lo que se trata es de convocar al país a superar los aspectos negativos que pueden haber. Entonces traduzcámoslos en desafíos. Yo creo que El Salvador tiene multitud de desafíos, pero quizá hay 5 desafíos que yo les llamaría neurálgicos. ¿Por qué? Porque son 5 desafíos que pegan con todos. Si tú los resuelves, eso impactará positivamente en todo. Si tú no lo resuelves, impactará negativamente en todo. ¿Cuáles son esos? Primer desafío, elevar la inversión en el país. Inversión, seguridad, fiscalidad y unidad de país. Si tú resuelves esos 4 grandes desafíos, todo el resto de estrategias de país y de políticas públicas tendrán un gran soporte. Si tú no logras resolver lo suficiente alguno de esos 4, tendrás dificultades. Repito, inversión, porque eso conecta con el empleo, con la reactivación, con salarios dignos, con el pan en la mesa de la familia, seguridad, fiscalidad y unidad, que es la piedra angular. Toquemos el tema de la fiscalidad. ¿Por qué es importante que el país se unifique en torno a esto? Por una sencilla razón. Lo voy a decir de esta manera. Allá por los años, a mediados de los 90, se hizo una reforma al sistema de pensiones, pero no se hizo la reforma fiscal, que debió haber sido una reforma siamesa. Y más adelante lo que ha sucedido es que eso ha generado pasivos contingentes, quiero decir, una especie de bola de nieve creciente que está arrasando la fiscalidad. Primer problema. Es un desafío a resolverlo. Sé que es la deuda de pensiones. Segundo, después
vino la dolarización. La dolarización, usted puede pensar que ha tenido aspectos negativos, positivos. Sin embargo, debo decirle, con la dolarización, el Estado salvadoreño no tiene más herramientas de política macroeconómica que solo una. No hay política monetaria, ni cambiaria, ni crediticia. La única herramienta de política macroeconómica para impactar en lo social o para impactar en la economía es la política fiscal. Nosotros no somos Chile, que tiene cobre, o claro, países de grandes recursos naturales. Lo que tenemos es la fiscalidad. La fiscalidad es una herramienta fundamental para desencadenar el desarrollo en el país. Ok, vamos a hacer la primera pausa comercial. Regresamos en breve conversando esta mañana con Gerson Martínez. Muy bien, estamos conversando esta mañana con Gerson Martínez. Gerson, tú decías, bueno, los 4 ejes que mencionabas: elevar la inversión, la fiscalidad, la seguridad y la unidad. Estos 4 ejes importantes que deben de estar, sin duda, ¿no? Siempre en mente, digo, de este gobierno que recién inicia. Lo que pasa es que aquí hay que debatir y hablar bastante sobre el tema de la fiscalidad, que tú ya lo mencionabas. No se puede tener desarrollo, no se puede tener inversión, no se puede pensar en potenciar programas sociales, en construir más escuelas, en construir más hospitales, más clínicas, más carreteras, si no se tienen los recursos. Y como tú bien lo describías, El Salvador, el único recurso que tiene es la fiscalidad, más bien no tiene recursos naturales. Y cuando hablamos de Pero esa puede ser la piedra de tropiezo, era mi pregunta sobre estos buenos deseos e intenciones. En todas partes del mundo, el tema de la fiscalidad es siempre un tema debatible, controvertible. Aquí o en Estados Unidos, aquí o en Argentina, en cualquier parte del mundo. En El Salvador no es la excepción. Tenemos diferencias. Qué bueno que somos diferentes. Qué horrible sería que fuéramos uniformes. Justamente por eso las dictaduras fracasaron en uniformizar a las sociedades. Nosotros tenemos que asumir las diferencias como parte de la riqueza del país, de las potencialidades. En la diversidad está la unidad, ¿no? Sí, y está la potencialidad, la riqueza de talentos, de emprendimientos. Pero bueno, tenemos diferencias y esos son, yo les llamaría, esos son nuestros desacuerdos de paz. Y justamente para superar con un interés de país nuestros desacuerdos de paz, tenemos que avanzar. El Salvador entero tiene que avanzar a unos acuerdos de paz de segunda generación. Paz con desarrollo, paz con justicia. Democracia con pan. Por eso te preguntaba a ti si este gobierno debe tener como uno de sus principales retos ser el gestor o el generador, pues obviamente con el concurso de diferentes sectores, de una segunda generación de acuerdos, ¿no? No de acuerdos, bueno, de acuerdos, llámale como acuerdo de paz, como sea, pero una segunda generación de acuerdos que delimite, como decía, la hoja de ruta que va a seguir el país, porque de repente los salvadoreños tenemos la sensación siguiente: llega el partido Frente Farabundo Martí al poder y tiene sus propios lineamientos, tiene su propia hoja de ruta, llega Arena, tiene su propia hoja de ruta y no nos ponemos al final de acuerdo en nada. Más bien hay como visiones distintas de por dónde debe transitar el país. Sí hay visiones distintas, pero también quiero decirte que tengo la impresión, más bien la convicción, que también hay muchas coincidencias. Lo que pasa que todavía hay actitudes muy primitivas en la política. Y cuando digo la política, no me refiero solo a los políticos, los que estamos en los partidos, en el parlamento, en el gobierno, en la corte. No, me refiero a todos los liderazgos del país. Tú todavía te encuentras entre los liderazgos políticos, liderazgos económicos, vocerías económicas, que tú te quedas viendo y dices, wow,
Estos tipos están atrapados todavía en la Guerra Fría. Eso no puede ser, eso traiciona al país, traiciona los objetivos del desarrollo del país. Entonces, eso es lo que tenemos que ir superando, Romeo. Gerson, y este tema de la fiscalidad, ¿cómo debe de asumirla aquellas empresas o aquel sector privado que de repente muestra alguna resistencia? No estoy diciendo si tienen o no tienen razón, porque reitero que ese es como el problema principal o podría ser el principal obstáculo para entrarle a este tema de los recursos que necesita el país. Bueno, ahora mismo, como tú bien lo sabes, en la Asamblea Legislativa ya ha iniciado el debate sobre el tema de la reforma fiscal y la emisión de bonos y todo parece indicar que el principal partido de oposición no va a dar de momento sus votos para este tema de la aprobación de la reforma fiscal y los bonos. Mira, el tema de la fiscalidad entraña una responsabilidad no solo para los empresarios ni para los contribuyentes, sino también para el Estado. Y para tener solvencia moral, el Estado frente a los contribuyentes, hay que comenzar por casa. Okay. Hay que comenzar por la austeridad. Eso es importante. Si algo es odioso en un país pobre, es la fastuosidad del poder. La fastuosidad del poder. Y justamente Salvador, que es un hombre sencillo, quiere dar una contribución en esa dirección. Yo quiero apelar a eso, en primer lugar. Por supuesto que... ¿Va a ser y es una característica, crees tú, que de este gobierno, la austeridad, entonces? ¿Es un compromiso más bien de Salvador? Bueno, es de este gobierno, aunque quiero decirte, en el anterior gobierno se hicieron esfuerzos importantes. Pero bueno, Salvador quiere convertir eso en el signo del nuevo gobierno. Y Salvador quiere que las políticas de austeridad, honradez y transparencia se estandaricen en el Estado, se homogenicen. Ese va a ser el esfuerzo. Y desde esa perspectiva es que también te quiero hablar del otro desafío, del que tú decías, la responsabilidad fiscal, la responsabilidad de los contribuyentes. Sin embargo, te quiero decir algo. Siempre he pensado esto de esta manera. Normalmente, los estados miran al ciudadano como un paga impuestos. En una democracia, nosotros tenemos que construir ciudadanía fiscal. ¿Qué significa eso? Reconocer al ciudadano como sujeto de deberes, pero también como sujeto de derechos. Sujeto de deberes de pagar sus tributos, pero sujeto de derechos porque tienen el derecho de pedirnos cuentas. Ejemplo, si el Ministerio de Obras Públicas es el que administra la canasta más diversificada de contratos multimillonarios, usted, que es un ciudadano que me mira, tiene aquí o en cualquier país del mundo el derecho de pedirle cuentas al ministro de Obras Públicas, de cómo administra sus contratos. Eso es importante. Y el ministro la obligación de decir cómo está gastando esos recursos, ¿no? Por supuesto. Y también quiero decirte algo. Este es un elemento que se debate internacionalmente. En los estados de derecho, constitucionales de derecho, se le reconoce al ciudadano la presunción de inocencia, se llama. Presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que no es vencido en un juicio. Presunción de inocencia. Pero cuando yo administro los recursos del pueblo, yo tengo que demostrar que los estoy administrando honradamente, porque el ciudadano no siempre tiene. Entonces, algunos, los pensamientos, a mi juicio, más progresistas, más democráticos y más avanzados de esta época, consideran que tiene que invertirse la carga de la prueba. O sea, es el ministro de Obras Públicas el que tiene que mostrarle, enseñarle al ciudadano que se están administrando honradamente sus recursos. No significa que el ministro de Obras Públicas se le aplica la presunción de culpabilidad. No,
Lo que estoy hablando de un principio muy avanzado, y lo considero hasta revolucionario, es que el servidor público tiene la obligación de rendirle cuentas al ciudadano, de tener una política de todo al sol, porque yo no administro mis dineros propios, que no los tengo, ni ha sido el objetivo de mi vida. Entonces, si no administro mis dineros particulares, ¿los dineros de quién estoy administrando? Estamos administrando los dineros de los ciudadanos, de los contribuyentes, de aquella persona desempleada y que aún estando desempleada paga el IVA, paga sus impuestos. Esos son los dineros que administro. De aquel empresario honrado que no evade, que paga sus impuestos. Por consiguiente, es un derecho de ellos, el derecho de petición de cuentas. Gerson, y eso es importante. Entonces, acciones que ya se comenzaron a desarrollar, quiero que me comentes algunas desde el punto de vista del Ministerio, por ejemplo, de Obras Públicas, acciones que se hayan comenzado a desarrollar en el camino de que la población, de que la ciudadanía se convierta en la controladora, digamos, de esos recursos que se están ejecutando. El compromiso ejercido, porque eso queda grabado ante cámara, señores, lo que dijo Salvador Sánchez Serén el 1 de junio en CIFCO: ejerceré la presidencia con honradez, austeridad, eficiencia y transparencia. Este gobierno lo iniciamos con mucha esperanza y alegría, pero dijo además, queremos una ciudadanía, dijo Salvador Sánchez Serén, activa, que haga Contraloría. Quiero decirte algo muy importante. Como Salvador no es un líder improvisado, lo que Salvador hizo no es una promesa, es su trayectoria de vida y es un compromiso. Y él ya hizo camino. Si él fue vicepresidente de la República, él ha sido nuestro vicepresidente de la República. Y no se puede acusar a Salvador de alguna cosa, una irregularidad. Él administró el ministerio más grande de este país, mucho más grande que Obra Pública, que es el Ministerio de Educación. Entonces, ahí Salvador... O sea, estas frases no son el formalismo, no son un formalismo en el marco del discurso, sino más bien un reflejo, según tú, de su conducta o de su trayectoria. Salvador no es ni un acertijo ni una incógnita. Su trayectoria es conocida, su personalidad es conocida. Y no es un hombre dado a los efectismos políticos. Él no hizo fuegos artificiales para anunciar que él no iba a ir a la residencia presidencial. El país lo conoció porque le preguntaron a Salvador, pero él ya estaba en su casa. Es que la autenticidad es eso. Por eso yo creo que Salvador es un hombre en el que se puede confiar. Ok, por eso te preguntaba desde el Ministerio de Obras Públicas, ya para enfocarse un poco en tu cartera, ¿qué has hecho tú, qué has venido trabajando o qué ha hecho el gabinete, si conoces más información sobre esto, para empoderar a la población en este enfoque, ¿no? De que sea la contralora de los gastos del Estado, de que sea la contralora de cómo los ministerios están invirtiendo esa plata? ¿Se viene fortaleciendo esto? ¿Qué más se va a hacer, se va a desarrollar, se va a potenciar para seguir empoderando a la gente y que la gente tenga precisamente esas herramientas? En obras públicas. Bueno, si hablamos de obras públicas, quiero advertir que uno todos los días debe de repetirse algo cuando está en estas responsabilidades. Es, cuídate de la autosuficiencia del burro. Cuídate de la autosuficiencia del burro, de la vanidad. Pero bueno, después de 5 años, quiero decirte que terminamos los 5 años con 0 juicios, con 0 sentencias condenatorias. Este ministerio no fue condenado por 5 años por ningún ilícito, por ninguna irregularidad, ninguna denuncia de corrupción. Es probable que el Ministerio de Obras Públicas, esto se está confirmando incluso por algunos organismos internacionales, es probable que este ministerio haya batido un récord en América Latina. Y Salvador quiere que continuemos en esa dirección. Honradez, y tenemos que seguir ganando niveles de eficiencia. Son ambas cosas.
Romeo. Y te quiero decir, y no solo es el Ministerio de Obras Públicas, ya mencioné educación. Te puedo mencionar otros funcionarios, por ejemplo. Claro, pero quería saber cómo has logrado tú esto, es decir, qué herramientas le diste a la población o se le ha dado a la población para que sepa cómo se están gastando los recursos del Estado, qué acciones se emprendieron y qué más se puede emprender. De alguna manera, si esto es como tú lo estás planteando, de que el Ministerio de Obras Públicas se ha manejado transparentemente y eficientemente, podría ser un modelo a emular, ¿no?, por otras instituciones que a lo mejor no han encontrado el camino, para que la gente sí tenga ese conocimiento de cómo se están gastando los recursos del Estado. Porque eso es, creo yo, un compromiso que parte del discurso, tal como ya lo decimos. Mira, Romeo, no fui yo, fue la ciudadanía, fue el control ciudadano, fue la prensa, fueron los empleados de mi institución, los empleados honrados, fue la institucionalidad. Por supuesto que incide también los titulares, incide. Pero debo decirte algo, si nosotros queremos edificar una nueva administración pública, democrática, con un servicio público centrado en la gente, no solo se requiere un liderazgo honesto, sino que se requiere robustecer la institucionalidad. Si tú llevas un ministro que es honrado, pero no reforma la institucionalidad, ha hecho muy poco, porque justamente se necesita continuar con esa reforma institucional. Recuerda una cosa, la corrupción no solo es un fenómeno sistémico, está en la cultura, en la manera de hacer las cosas, y es un fenómeno histórico. Fíjate que en la época de la corona española, los que administraban estas colonias también hacían corrupción. Yo estuve en la Dominicana, y quiero saludar a los hermanos de República Dominicana, a mi hermano Julio César Valentín, es presidente del Senado. Me llevaron un día a un palacio que hay ahí de Diego Colón, creo que es. Y tú te encuentras ahí restos de un galeón, que fue rescatado de la profundidad de las aguas por Jacques Cousteau, por el submarino Jacques Cousteau. Sí, claro. Y ahí hay un cofre con unos doblones de oro. No, perdón, hay un cofre que tiene como 5 compartimientos falsos abajo y encima una botella de ron. Esos compartimientos falsos era el contrabando, era lo que los administradores le robaban a la corona española. O sea, la corrupción, mire, es una bestia perversa. Tiene no solo antecedentes históricos, la corrupción y la corruptela, porque Cabanela divide ambas cosas, es una bestia, es una hidra de 7 cabezas y se transforma. Y son redes durmientes. Esa no la derrota de una vez y para siempre. Si una lucha debe ser irreconciliable, es la lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado y contra la narcoactividad en este país. Claro, porque drena recursos, ¿no? Definitivamente. Por supuesto. Ok, Gerson, vamos a hacer una nueva pausa comercial. Regresamos en breve. Tenemos pendiente el enlace con la Radio 102.9 cuando regresemos. Muy bien, vamos a aprovechar también para preguntarle a Gerson, ya hablamos bastante sobre cómo se debe enfocar este próximo gobierno, qué lo tendría que caracterizar a partir de los mensajes enviados por el presidente Salvador Sánchez Serén. Este reto, y yo insisto sobre este tema, el reto sobre la necesidad de generar una segunda, valga la repetición, generación de acuerdos de paz o de acuerdos de país, es importante, ¿no? Que se pueda dar una buena sentada. Gerson, hablemos un poco ahora sobre la cartera que tú vas a dirigir por los próximos 5 años, si es que termina 5 años. Digo, ¿cuáles son las obras de verdad? Bueno, porque uno nunca sabe qué puede pasar, de repente puede renunciar Gerson, etcétera, ¿no? Por eso estoy haciendo el comentario.
porque se ríe por aquí alguien. ¿Cuáles son las obras, Gerson, que retomas ya de entrada o que continúas desarrollando en estos próximos años? Pero es que se están riendo aquí en el canal. ¿Ah? Mira, en el discurso, en el mensaje de Salvador, hay un párrafo, un mensaje muy importante, y es que él planteó que hablando de programas o de estrategias, una de las estrategias prioritarias de su gobierno es el diseño de una política integrada, de una política articulada de movilidad, logística, infraestructura, transporte y puertos. De eso nos está hablando Salvador. Y eso no se refiere solo al Ministerio de Obras Públicas, Romeo, porque te quiero comentar, hace un tiempo, cuando inició el anterior gobierno, nos reunimos con aduanas, con migración, transporte, obra pública, CEPA, la Autoridad Marítima Portuaria, la Autoridad de Aeronáutica Civil, etc. Y cada uno me expresaba sus misiones. Después de escucharles, yo les planteaba, y nos hemos dado cuenta que todas estas instituciones de algún modo tienen una sola gran misión en común. Y me preguntaron cuál. Es garantizar la movilidad efectiva de la población y garantizar la movilidad ágil de los productos, de la cadena de suministros. Eso es clave. De la cosecha, ¿no? Por decirlo de alguna manera también. Claro, de la economía. Y eso tiene que ver con la logística, pero tiene que ver con puertos, con aeropuertos, con la Autoridad Marítima Portuaria, con aduanas. Nosotros, Centroamérica, tiene los corredores logísticos más lentos del continente y además con los mayores sobrecostos. Y esos costos son para las empresas comerciales, industriales, pero son una verdadera barrera contra las microempresas, contra las pequeñas empresas, contra los pequeños productores del agro. ¿Cómo pueden ellos competir o intercambiar en la región si los costos logísticos son enormes? Entonces, son una barrera infranqueable contra las empresas más pobres. Eso es lo que ese muro, esa muralla es lo que tenemos que romper. Y eso es clave para que El Salvador pegue ese salto, para que nosotros logremos el salto del jaguar. Ok, Gerson, a ver, voy a leer este correo, ya estamos listos con la radio, pero me parece oportuno. Tony Cabeza, si me estás escuchando, mira, hemos estado hablando un poco sobre la austeridad que debe de aplicarse en nuestro país y las señales que ha mandado ya el presidente Salvador Sánchez Serén. Totalmente de acuerdo, quería leer este tuit porque es importante y en la línea de lo que deben de hacer también los otros órganos del Estado, no solo es el Ejecutivo. Dice este amigo que nos escribe a través de las redes sociales, Ramones 991, dice, totalmente de acuerdo. Recortemos los gastos de la Corte, de la Asamblea, de los juzgados, de Isidro Menéndez, mucho despilfarro. Ese es su comentario, esa es su opinión y creo que por ahí también es importante hacer una buena reflexión. Tony, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Nuevamente, Romeo, a ti un saludo para el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. Bienvenido a la frecuencia de Radio 102.9. Gracias. Estamos aquí conversando, comenzando a platicar sobre el discurso de investidura del domingo desde el punto de vista del padre Antonio Rodríguez, párroco de la Iglesia de Mexicanos y miembro del proceso de pacificación también entre pandillas, ¿verdad? Ministro, ¿cuáles son, digamos, las primeras acciones o para cuándo, digamos, la inauguración de estas obras que no alcanzó el presidente Funes a inaugurar y que le tocará pues al presidente Sánchez Serén, en el caso de la Panamericana, en el caso del tema del Citrams, el carril segregado que tiene atrasos? ¿Para cuándo, ministro? Bueno, la próxima semana probablemente se reúne el Gabinete Económico y vamos a informar entonces el calendario, el cronograma actualizado del Citrams. Las obras siguen avanzando. En el caso de la autopista a Santa Tecla, en estos próximos 15 días se va a abrir, probablemente en esta próxima semana. Muy bien, ojalá que así sea, aunque se quedan trabajando también obras, digamos, periféricas, ¿verdad? No, se abre, no significa que está completamente terminado. Bueno, hemos aprobado ya los diseños de los pasos a doble nivel
Y quiero darle una primicia, Tony. No obstante que aún no se ha firmado el FOMilenio 2, es importante conocer que nosotros no hemos parado de trabajar ni un minuto con la división de infraestructura de la Corporación del Milenio, y hace unos 10 días nosotros ya adjudicamos a 2 empresas los diseños de la nueva autopista de 4 carriles que va a ir desde el Aeropuerto Internacional hasta Zacatecoluca. Y mientras tanto avanzamos hacia el diseño para ir hacia Usulután. Entonces ya se contrataron los diseños. O sea que no hemos detenido ni un minuto la marcha. Desde el aeropuerto a Zacatecoluca. A Zacatecoluca, que es la primera estación. Ajá. Pero al mismo tiempo tenemos ya avanzado el financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo para llevar esa autopista a Usulután. Recuerda que nosotros tenemos una apuesta al desarrollo del corredor costero marino con epicentro en La Unión, porque vamos a arrancar con el puerto y vamos a desarrollar las zonas extraportuarias. Que esto coadyuva a todo lo que podría venir, entiendo, Gerson, con FOMilenio 2, ¿no? La inversión que se da costera también. Sí, ciertamente, que es una inversión de cerca de 300 millones de dólares, más la inversión que tiene que hacer el Estado salvadoreño. Ahí se va a invertir más de 600 millones de dólares para activar las economías, para desencadenar inversiones, atraer inversiones, pero también para apoyar la economía popular, la pesca artesanal. Ok, Tony. Bueno, estábamos aquí haciendo las primeras valoraciones del padre, bueno, el padre Toño, como se le conoce, ¿verdad? Sobre el discurso, y él destacaba mucho el llamado a la unidad que hizo el presidente Sánchez Serén. Sí, creo que la unidad es el fundamento también para construir un país en paz y pacífico. Y algo que también dijo el profesor Sánchez Serén, que es la paz y la unidad se construye bajo un proceso de reconciliación. Él lo habló varias veces en el proceso, y juntos, y todos juntos, podemos crecer juntos. Y en ese estar todos juntos podemos conocer cuáles son algo que es fundamental, y que el profesor los conoce muy bien por su trayectoria y su militancia con la gente, porque el profesor Sánchez Serén ha escuchado mucho a la gente, que es lo fundamental, ha tocado a la gente más pobre, y el profesor Sánchez Serén dijo que hay que conocer las causas estructurales que generan conflicto en el país, y tenemos que desmontar no tanto la violencia, vamos a desmontar la violencia cuando seamos capaces de desmontar los grandes conflictos que tiene el país. Y esos conflictos necesitan de la unidad, necesitan de la reconciliación, necesitan de una sinergia. Y Gerson Martínez decía al principio de su programa que hay 4 elementos o puntos neurálgicos, ¿no? Y dentro de esos 4, Gerson decía que es la seguridad. Y dentro de la seguridad, creo que hoy Sánchez Serén se encuentra en una sociedad civil que está en la disponibilidad de apoyar al nuevo gobierno. Está el PNUD como Secretaría Técnica, con todas las universidades, con todos las ONGs, con la Conferencia Episcopal Salvadoreña, y todos queremos aportarle y generar un desarrollo más holístico y sistémico que tenga la base la garantía de los derechos fundamentales de los niños y de los jóvenes. Entonces creo que el profesor Sánchez Serén hizo un discurso sin precedentes en la historia democrática del país, me parece que ha sido el discurso más íntegro y con mayor integralidad que yo he podido escuchar en los últimos 15 años, y aquí nos tiene. Padre, algunas personas, bueno, teniendo como análisis los discursos de anteriores mandatarios, dicen no hubo compromisos con números, ¿no? Es decir, por ejemplo, algunos mandatarios ofrecían generar no sé cuánta cantidad de empleos, etcétera. Es decir, en la historia de los discursos presidenciales ha habido números y ofertas muy concretas. Habló Salvador Sánchez Serén, obviamente, de ponerse al frente del tema de la seguridad pública, que es algo que ha sido muy bien aplaudido y visto por la población, pero ¿es esto estratégico de no decir, mire, vamos a incrementar en los 5 años tanto más efectivos de la Policía Nacional Civil o de miembros de la policía, o vamos a generar tal cantidad de empleos? ¿Es estratégico? ¿Es clave mejor no comprometerse? ¿Es importante eso? Es que yo creo que Sánchez Serén es un líder colectivo, y en El Salvador, por el sistema presidencialista que tenemos, somos demasiado verticalistas y siempre estamos mirando para arriba, y no hay que mirar para arriba, hay que tener una mirada horizontal.
Y el discurso de Sánchez Cerén tiene que ver con su personalidad, tiene que ver con su trayectoria política y tiene que ver con toda el corazón que él tiene, ¿verdad? Y me parece que tenemos que empezar a acostumbrarnos a generar un liderazgo colectivo y asumir la colectividad. Eso lo vamos a decir todos juntos, cuánto queremos crecer, porque Sánchez Cerén no es un dios y no podemos generar un presidente y idolatrarlo. Me parece que Sánchez Cerén quiere que juntos asumamos compromisos de cuánto queremos crecer. Juntos tenemos que asumir compromisos de cómo queremos convivir en paz. Juntos tenemos que decir qué es lo que queremos. Él solamente va a asumir ese liderazgo para unirnos, para generar sinergias, para generar unión de país, que es lo que tiene que hacer un presidente. Me parece que Sánchez Cerén es un presidente de colectivos, de unidad y de generar mucha apertura para todos los que tenemos diferencias. O sea que cuando haga esos anuncios o cuando comience a hablar de números es porque ya lo platicó y ya tiene una opinión conjunta. Y él sabe qué compromiso. Es decir, si la empresa privada no quiere sumarse a este proyecto, Sánchez Cerén no puede sumar, tendrá que restar. Pero no resta porque Sánchez Cerén quiere, va a restar porque la empresa privada quiere restarle. Por eso, Gerson, creo que es importante haber comenzado por el tema de la unidad y la reconciliación, ¿no? Yo creo que primero hay que reconciliarnos y después entrarle al tema de la unidad. Sí, ciertamente. Y sale el eslogan, obviamente. El padre Antonio ha hecho una buena interpretación. El gobierno de El Salvador va a ser un gobierno convocante de país. El mensaje ha sido eso. El principio de El Salvador es un principio democrático. Él no es un autócrata. Él parte de un principio, la dirección colegiada con responsabilidad individual. Ayer, por ejemplo, tuvimos un consejo de ministros muy bueno, porque él permitió mucho y escuchó mucho y tomaba nota de las opiniones de todos los ministros. Creo que eso es importante. Bueno, Tony, ¿más preguntas o nos quedamos aquí nos quedamos platicando porque ¿van a hablar de la tregua o van a vamos a hablar, por supuesto, de eso y del denominado Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, al cual dijo se va a poner al frente el presidente. Queremos entender qué es este Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, ¿verdad? Tal vez ya tiene algunos pisos aquí el padre Toño sobre esto. Me parece que es la mejor intuición que he escuchado en los últimos años. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, sí, tenemos que conocer más de eso, ¿no? Que nos expliquen más realmente qué va a significar esto. Gracias, Tony. Bueno, hasta padre, luego, también ministro. muchas gracias. Nosotros vamos, padre Antonio, Tony. Vamos a quedarnos hasta aquí, ministro, también. Es que decía, muchas gracias por haber estado con nosotros. Si se nos queda algo, será en otra ocasión. ¿Cómo no? Muchas gracias a ustedes y bueno, Salvador está trabajando en traducir nuestro programa de gobierno en un plan quinquenal, en reconciliar la política con los números y con el pueblo. Muchas gracias, Gerson. Gracias y buen día. Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas, con nosotros. Conversó esta mañana. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos en breve.